vida usted trabajó durante algún tiempo en bioreactores. ¿Cómo y por qué se interesó por este tema? Bueno, mi interés es por distintos aspectos. Por un lado, tenía interés en aspectos, en problemas ambientales. También influyó el hecho o derivó hacia interés en energías renovables. De acuerdo. Un bioreactor, como ya sabemos, es un aparato biológico que sirve, entre otras muchas cosas, para mantener con vida algas como la espirulina. ¿Cuál es su funcionamiento y qué usos se le puede dar? Están haciendo referencia a unos muy específicos, que es para el cultivo de espirulina, pero en principio es un dispositivo, un artilugio en el cual se lleva a cabo una reacción. Básicamente en un bioreactor la idea es maximizar, es decir, crear las mejores condiciones posibles para que ese microorganismo lleve a cabo la reacción o las reacciones buscadas para obtener un producto. Vale. Como me supongo, para llegar a operar con estos artículos tan delicados, tuvo que trabajar en varias empresas para llegar a conocerlos bien. ¿Podría explicarnos en qué consistía su labor en esas empresas relacionadas con bioreactores? En el manejo de bioreactores, mi experiencia más concreta trabajando con bioreactores fue en el rediseño de una instalación que ya tenía un biodigestor de metano. Respecto a lo que acabas de decir, me supongo que eso consta como un proyecto. ¿Qué duración tuvo? En realidad era un anteproyecto que estaba inicialmente contemplado como anteproyecto durante 2 años, por una serie de circunstancias. Bueno, al final hubo que hacerlo en la mitad del tiempo, pero bueno, básicamente el anteproyecto estaba contemplado como 2 años y después con continuidad posterior. ¿Qué aporta usted con su investigación para ayudar a construir bioreactores? La idea era, en este caso, no era diseñar unas instalaciones desde cero, sino que eran unas instalaciones preexistentes que habían tenido otro uso, habían acabado su vida útil contemplada, pero aún tenían posibilidad de un uso adicional. Y entonces la idea era rediseñarlas e introducirles modificaciones para un uso distinto. Nosotros tenemos que hacer un bioreactor para este proyecto con el objetivo de llevarlo al espacio para producir alimentos para los astronautas. ¿Qué nos recomienda para conseguir que se pueda llevar a la espirulina al espacio y al mismo tiempo poder mantenerla viva? Dentro de los bioreactores habéis escogido uno de los campos más punteros y quizá más difíciles, y el entorno del espacio además es el más extremo que uno se pueda imaginar. La espirulina es un organismo fotosintético, necesita luz y unos ciclos de luz determinados que obviamente en el espacio hay que programar. La espirulina es un alga que sirve como alimento y podría llevarse al espacio. ¿Cómo habría que operar con el bioreactor para mantenerla viva y ayudarla a crecer? Desde luego no podría, la espirulina o cualquier otro organismo en el espacio está muerto, es decir, no es posible. Aquí toda la vida, por lo menos que conocemos hasta el momento, es vida terrícola, en las condiciones de la Tierra. Pueden ser más o menos extremas. La espirulina es una buena candidata porque es una alga muy primitiva, cianofícia, es decir, tiene unas condiciones muy específicas, pero, claro, habría que replicar esas condiciones, ¿no? Entonces, ya digo, control de temperatura, de radiación, obviamente de acidez, de pH, de nutrientes. Todo eso precisamente son los parámetros, los valores medibles que deben estar contemplados en el diseño del reactor. Debido a que la espirulina es un ser vivo muy delicado, ¿qué cuidados específicos habría que realizar para mantenerla con vida en el espacio? Es requisito mantener la temperatura controlada, la cantidad de luz, el tipo de luz, el ciclo de luz, quiere decir, tiene que tener horas de oscuridad y de luz simulando las condiciones óptimas en las cuales crece en la Tierra, así como los nutrientes que necesita para desarrollar la función principal que nos interesaría que desarrollara, que es la fotosíntesis, que es mediante la cual se nutre. Los astronautas necesitan unos nutrientes para poder trabajar en el espacio.
esos nutrientes se los dan la comida que habitualmente comen. ¿Y crees que podría darle esos nutrientes una cantidad de espirulina? ¿Y qué cantidad? ¿Y crees que esa cantidad le daría para todos? Lo interesante de la espirulina son varias cosas, pero lo que destaca es su gran cantidad de proteína. Estamos hablando de proteína conseguida a partir de básicamente CO2, agua, y el CO2 es un contaminante que se va acumulando en una nave. Es decir, lo interesante o el potencial de un bioreactor de espirulina en el espacio es que, por un lado, tienes una forma de eliminar el CO2 que se tiende a acumular por la respiración de los astronautas dentro de la nave, y entonces tú lo estás eliminando y estás convirtiendo ese CO2, junto con otros reactivos necesarios, en proteína, que es un alimento un nutriente de alto valor. Dado que en el espacio podría cambiar drásticamente la temperatura, ¿cómo cree usted que afectaría al alga si el bioreactor no llega a la temperatura adecuada y cómo habría que reaccionar ante este caso? Un bioreactor se basa en que el organismo tiene que estar vivo, y no solo tiene que estar vivo, tiene que estar en las mejores condiciones lo más próximos a las condiciones óptimas para que funcione. Luego, en el espacio ya digo que es próxima al cero absoluto. De eso, precisamente, el bioreactor tiene que ser una especie de espacio, un nicho, un espacio protegido donde ese microorganismo pueda crecer. Ya que un bioreactor tiene instrumentos variados como un termómetro, válvulas, una salida de gases o un motor, ¿qué cree que es lo más importante a la hora de construirlo en esta maqueta especial y por qué? Es un reactor complejo porque incluye además de lo que suele ser habitual, que es la temperatura, la agitación, supongo que el motor va por ahí, que se puede conseguir de otras formas, pero bueno, la temperatura, agitación, está el tema de la luz, y eso introduce un factor de complicación adicional en un bioreactor con un organismo que sea fotosintético, porque tienes que asegurar que y eso es complicado, que todos los microorganismos, todas las algas, reciben el tipo de luz, la cantidad de luz de forma adecuada. En el espacio, el bioreactor no estará sometido a la gravedad. ¿Cuáles cree que son los mayores obstáculos en este sentido y cómo cree que podrían ser resueltos? Sí, que una pequeña reflexión interesante de la gravedad es cómo afecta al crecimiento. En este caso, es un buen candidato en el sentido que es una alga que está flotando, pero aún así la gravedad le afecta. Es más, el propio comportamiento del fluido, del agua, del medio de cultivo, en ausencia de gravedad, hace que se modifique todo, incluido el diseño de válvulas, de presiones, absolutamente todo. No es mi campo, pero quizá fuera interesante como hipótesis o como línea de investigación el contemplar un cultivo en biofilm.